Bienvenidos a un nuevo podcast de Sogú. Mi nombre es Begoña Pérez Valderrama y soy oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Y conmigo se encuentra, como siempre, la doctora María José Méndez, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Hola María José, ¿qué tal? Hola, Bego. Acompañándonos en esta edición se encuentra con nosotras una experta oncóloga en el tratamiento de los tumores genitourinarios, que es la doctora Mellado del Hospital Clínic de Barcelona. Bienvenida, Begoña, a este podcast. Hola a las dos, muchas gracias por invitarme. Begoña, hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes de cáncer de próstata presentados en esta edición del Congreso Europeo de Oncología Médica, ESMO, que de nuevo ha sido virtual debido a la pandemia por COVID-19 los días 17 al 20 de septiembre. ¿Qué destacarías del Congreso en cuanto a cáncer de próstata? Yo quisiera destacar fundamentalmente los resultados del estudio STAMPEDE, presentados en el contexto del cáncer de próstata localizado de alto riesgo, y también los dos estudios presentados en el tratamiento del cáncer de próstata metastásico hormonosensible, los resultados del PIS-1 y del ARCHES, ambos la actualización de supervivencia global. Y en cáncer de próstata resistente a la castración también tenemos algunos datos en cuanto a datos de calidad de vida en relación a lutecio PSMA o nuevas combinaciones de inmunoterapia, nuevos fármacos que también puedo revisar brevemente. En primer lugar, quisiera revisar los resultados del estudio STAMPEDE en cáncer de próstata localizado de alto riesgo o con afectación ganglionar. Este estudio fue presentado en la presidencial de ESMO por el doctor Attard y en el cual se evaluó el beneficio de añadir abiraterona o abiraterona más enzalutamida al tratamiento estándar con hormonoterapia y radioterapia de esta enfermedad. El STAMPEDE es un ensayo de múltiples brazos y etapas y que, en concreto, en este congreso de ESMO se presentaron los resultados como parte de dos comparaciones separadas de los datos de dos estudios que se hicieron de manera consecutiva en el tiempo. En el primer estudio se comparó en 914 pacientes de noviembre del 2011 a enero del 2014 la terapia de deprivación androgénica frente a recibir terapia de deprivación androgénica con abiraterona. Y en un segundo estudio, que incluyó más de 1.000 pacientes, en el 2014 al 2016, terapia de deprivación androgénica más menos abiraterona o enzalutamida. En total, se incluyeron un total de 1.974 pacientes y los resultados se analizaron mediante un metaanálisis, tal como estaba preespecificado. Los grupos de tratamiento estuvieron bien equilibrados en cuanto a edad, nivel de PSA, Gleason, afectación ganglionar, que se observó en un 39% de los pacientes, y en cuanto al uso de radioterapia, que se realizó en el 85% de los pacientes. La relevancia de estos estudios es que por primera vez en muchos años ha habido un progreso, ¿no? Una mejora terapéutica en esta entidad que es el cáncer de próstata localizado de alto riesgo y con afectación ganglionar. A decir que los criterios de inclusión de este estudio fueron tumores que tenían un estadio clínico T3 o T4, que podían tener un nivel de PSA superior o igual a 40, un Gleason de 8 a 10 y también podían incluirse pacientes que presentaran una recidiva local. Y la aleatorización se hizo 1 a 1. Pues bien, en este grupo de pacientes de tan alto riesgo lo que se observó es que añadir abiraterona a la terapia de deprivación androgénica mejoraba de forma muy significativa la supervivencia libre de metástasis, que este era el objetivo principal del estudio, con una hazard ratio de 0,45. A los 6 años, 69% de los pacientes tratados con deprivación androgénica estaban libres de metástasis frente al 82% de los pacientes tratados con el brazo que incluía abiraterona. También el brazo experimental, la adición de abiraterona, mejoró de forma significativa la supervivencia global con un hazard ratio de 0,60 y a los 6 años la supervivencia global era de un 77% para pacientes que habían recibido terapia de deprivación androgénica frente al 86% en los pacientes que habían recibido abiraterona. También se observó que añadir enzalutamida no mejoraba de manera significativa los resultados
Y se concluye, ¿no?, que la adición de tratamiento durante 2 años de abiraterona mejora de forma significativa la supervivencia libre de metástasis y la supervivencia global del cáncer de próstata localizado o no metastásico de alto riesgo, y que este podría ser un nuevo estándar de tratamiento en esta situación clínica del cáncer de próstata. ¿Tú crees que con este diseño estadístico del Stampede, que siempre se critica, ¿no?, el cómo se comparan los brazos entre sí y si se han hecho de forma contemporánea o no, ¿tú crees que sí que los datos son muy sólidos y te parece que tanto el objetivo principal que se escogió, supervivencia libre de metástasis, como el diseño estadístico sirve para concluir que podría ser un estándar de tratamiento en enfermedad localizada de alto riesgo? Pienso que ya tenemos bastante evidencia de de otros subgrupos, ¿no?, del Stampede, que se han analizado de esta manera y que los resultados se han ido validando luego en ensayos aleatorizados, ¿no?, como pues docetaxel y Charted, ¿no?, abiraterona y Latitude, ¿no? Entonces, evidentemente yo no tengo el conocimiento como para criticar la estadística. Estoy segura de que hay un diseño estadístico sólido detrás del diseño de este gran estudio, que es un estudio pionero en la oncología. Y quizás lo que tendríamos que valorar desde el punto de vista de las agencias regulatorias, de los niveles de evidencia, si podemos incorporar o podemos cambiar un poco nuestra manera de hacer las recomendaciones, ¿no? Si realmente pues vemos que, ¿no?, los datos de los estudios, de los resultados del Stampede de manera consecutiva, ¿no?, se van validando en fases 3 y los resultados son sólidos, pues ¿por qué no? ¿Por qué no los tenemos que aceptar en la práctica clínica habitual? Yo diría que sí. Yo creo que los datos son muy importantes, ¿no? La mejora es claramente evidente. Y también pienso que el beneficio que estamos observando, lo estamos observando en el contexto de una enfermedad de muy alto riesgo y que está estadificada mediante TAC y gammagrafía, que quizás hoy en día algunos de estos pacientes los consideraríamos metastásicos, ¿no? Y también tenemos cada vez más evidencia, ¿no?, de que administrar los tratamientos de forma más precoz pues beneficia más a los pacientes, ¿no? Por tanto, yo ante estos datos, si estuviera en una agencia regulatoria, me gustaría dar la aprobación al uso de abiraterona en este contexto. Oye, Begoña, y creo recordar que el tratamiento eran 2 años, ¿no? Sí, eran 2 años de tratamiento. ¿Es el tiempo de 2 años está bien o se debería haber planteado otra secuencia temporal o...? La verdad es que desconozco muy bien exactamente por qué se decidieron 2 años. Los estudios de adyuvancia en pacientes con ganglios positivos después de la prostatectomía, ¿no?, son 2 años de tratamiento hormonal. Podían haber escogido 18 meses o 3 años, porque en realidad es 3 años lo que dura la terapia de privación androgénica, ¿no? Entonces, esto es un tema que podría plantearse, ¿no? Podría decir, bueno, vamos a estudiar si 2 años o 1 año o 18 meses, ¿no? No sé si vosotras podéis aportar más conocimiento al respecto. No, la verdad que yo tampoco sé muy bien porque yo creo que además formo parte de la discusión, ¿no? Que bueno, había elegido 2 años, pero que verdaderamente es difícil saber cuánto tiempo es el ideal, ¿no? Sí, evidentemente. Si el tratamiento hubiera sido mantenido, ¿no?, hasta la progresión, hubiéramos mejorado más el beneficio. No, probablemente no tiene mucho sentido en una adyuvancia, ¿no? O más corto, probablemente más corto tendría más sentido, ¿no? Lo que pasa es que tampoco, como tú dices, no lo sabemos, porque a lo mejor no sabemos. Si utilizamos ahora las pruebas de imagen, ¿no?, de nueva generación, quizá nos pasa como el M0, que en realidad el M0, ¿no?, es hasta progresión o intolerancia, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que a día de hoy, ¿no?, un paciente joven con un tumor, ¿no?, un T3 con ganglios positivos, Gleason 8. Sí, lo cierto es, como tú dices, que es verdad que a veces hay que ser más ágiles con las aprobaciones o indicaciones, cambios en las guías de práctica clínica, porque el grupo francés sí que ha cerrado el reclutamiento del PIS-2
que estaba evaluando en una población similar el papel que podía tener la quimioterapia con privación androgénica y ha cerrado el reclutamiento, ¿no? Porque yo creo que, claro, no les parece como ético continuar con un brazo solo de privación cuando ya tenemos datos en la población que tú acabas de comentar, ¿no? En este sentido, el grupo francés, el doctor Fichacci, siempre es pionero en todo esto, ¿no? Entonces, él para estos datos son datos que probablemente son suficientemente relevantes como para incorporarlos en la práctica clínica. Sí, sí. De hecho, además, es que ESMO, justo, vamos, que estaba mirando que el mail que nos llegó con el cierre del reclutamiento fue el día 24 de septiembre. Al día siguiente. Al día siguiente. O sea, al día siguiente. O sea, es que me llamó muchísimo la atención, sí. ¿no? Sí, pero que luego viene el PIS-3, que luego está con Capacitaxel también, que también tendrá que plantear un poco qué hacen, porque si se aprueba esto, realmente va a cambiar todo el estándar. Y ahora que vas a hablar, ¿no?, del PIS-1, pues habrá que ver cómo seguimos, ¿no? Si quieres, aprovechamos y pasamos al PIS-1. Sí, el PIS-1 es un ensayo fase 3, también francés, que también fue presentado por Fichacci, el doctor Fichacci, en la presidencial, y que es un ensayo fase 3 que ya conocíamos parte de los resultados y que ahora se han presentado en ESMO, se presentaron los datos de supervivencia global. Es un ensayo fase 3 en lo que se buscaba es valorar cuál era el impacto de añadir acetato de abiraterona y o radioterapia local a el tratamiento estándar en pacientes con cáncer de próstata metastásico de debut, esto es importante, en fase de hormonosensibilidad. Los resultados primeros de este estudio ya fueron presentados en ASCO del 2021 y mostraron que añadir abiraterona a terapia de deprivación androgénica o terapia de deprivación androgénica más docetaxel mejoraba de forma significativa la supervivencia libre de progresión radiológica en estos pacientes. Ahora ya con un seguimiento suficiente para mostrar, ¿no? Ya válido para mostrar datos de supervivencia global, pues estos son los datos que se han presentado, ¿no? Quisiera puntualizar, porque que el brazo estándar de este estudio fue inicialmente la terapia de deprivación androgénica sola, pero que después de la aprobación, de presentarse los datos del Charted, se hizo una enmienda a este estudio y el brazo estándar pasó a ser terapia de deprivación androgénica combinación con docetaxel. Por tanto, tendremos pacientes que hayan sido tratados solo con terapia de deprivación androgénica en el brazo estándar y pacientes que hayan sido tratados con terapia de deprivación androgénica más docetaxel, tanto en el brazo estándar como en el brazo de combinación con abiraterona y o radioterapia. En este estudio se han incluido 1.173 hombres con cáncer de próstata metastásico hormonosensible de novo. Un 50% de los pacientes se consideraron de alto volumen y un 43% de volumen bajo. Tal como he dicho previamente, el tratamiento con abiraterona mejoraba de forma muy significativa, alrededor de una mediana de 2 años y medio, respecto al tratamiento estándar en cuanto a la supervivencia libre de progresión radiológica. En ESMO se presentaron datos con una mediana de seguimiento de 4,4 años que mostraron que la supervivencia global mejoró significativamente en el brazo de pacientes que recibieron abiraterona, tanto para la población general, en todos los pacientes con un hazard ratio de 0,83, como en la población que recibió terapia de deprivación androgénica con docetaxel, con un hazard ratio también del 0,75 y con una mediana que no se alcanzó frente a los 4,4 años. En la población general, el beneficio en supervivencia global fue de aproximadamente 1 año. Cuando se hizo el análisis por subgrupos, se veía que los pacientes con enfermedad de alto volumen se beneficiaban claramente de recibir el tratamiento con ADT, docetaxel más abiraterona, mientras que no se observaba este beneficio en los pacientes de bajo volumen. Por tanto, ahí en este subgrupo de pacientes ha quedado por definir realmente cuál es el impacto de recibir el tratamiento con el triplete.
Este beneficio en supervivencia global y la mediana de supervivencia global observada en este grupo de pacientes de 60 meses fue claramente superior comparándolo de manera indirecta con otros estudios, ¿no?, en la misma población, realizados en primera línea, en fase de hormonosensibilidad. Y lo que llega a la conclusión, le lleva a concluir al ponente, al doctor Fitzhugh, que el tratamiento con el triplete podría ser un nuevo estándar de tratamiento para los pacientes con cáncer de próstata metastásico, hormonosensible de novo, especialmente con aquellos de alto volumen de la enfermedad. Esto, evidentemente, pues generó posteriormente un debate. ¿Realmente todos los pacientes deben recibir el triplete? Estos datos no son los mismos en otros estudios en cáncer de próstata hormonosensible, pero evidentemente hemos de recordar que no podemos extrapolar, no podemos comparar estudios de manera indirecta, esto es erróneo. Este es un estudio hecho específicamente en pacientes con cáncer de próstata metastásico de debut, mientras que otros estudios, especialmente con antiandrógenos, pues incluyen pacientes que pueden haber también recidivado, que en la biología puede ser diferente. Y también la adición de un abiraterona puede tener un impacto diferente que añadir un antiandrógeno. Esto no lo sabemos, las interacciones medicamentosas que pueden existir. Por tanto, pues es algo quizá que no está resuelto si realmente todos los pacientes, desde mi punto de vista, tienen que recibir el triplete, pero sí que lo podríamos plantear, yo creo, de manera muy con un gran soporte en aquellos pacientes que tienen alto volumen, enfermedad debut y especialmente enfermedad de alto volumen y enfermedad visceral. Y lo que a mí yo diría, pues si a un paciente te planteas dar docetaxel con estas características, pues no le des docetaxel solo, dale docetaxel más abiraterona, ¿no? Si te planteas solo darle abiraterona, le tienes que añadir el docetaxel, pues ahí, ¿no? Todavía yo creo que es una cuestión que no está resuelta. Yo te iba a preguntar tu opinión, pero ya la has dicho. Pero, y en los de bajo volumen, porque realmente cuando coges la cohorte entera del estudio se benefician todos, ¿no? La Hazard ratio creo que has dicho un 0,83. Sí. ¿Hay algún paciente de bajo volumen en el que tú considerarías añadir docetaxel a la abiraterona? Es difícil, ¿no? Un paciente de bajo volumen, podríamos encontrarnos aquel que es un paciente que sea de bajo volumen, pero de alto riesgo del Latitude, ¿no? Un paciente con pero bueno, tampoco, porque si solo tiene un criterio de riesgo, que es el Gleason, la verdad, yo no veo datos como objetivos como para añadir en un bajo volumen el triplete en este momento. Uh-huh. Quizá en ese bajo volumen me gustaría, pues, tampoco lo podemos excluir porque evidentemente el estudio estaba diseñado para la población general. Entonces, pues bueno, en el bajo volumen podríamos decir, bueno, el beneficio está demostrado en todos los pacientes, ¿no? Pues por un subanálisis no lo podemos excluir, ¿no? Pero de entrada no sería quizá en un bajo volumen, muy bajo volumen, pues no plantearía, yo creo que quizá dar un tratamiento hormonal de entrada podría ser una buena opción. Y lo contrario, con tanto dato que tenemos ya de tripletes y combinaciones de combos con hormona o con quimio y privación androgénica, ¿qué paciente no te plantearías nada más que privación androgénica en la actualidad? Porque, claro, ahora ya hablamos de que está claro que más es mejor, pero ¿a qué paciente con qué paciente te quedarías tranquila? ¿Solo con privación? Yo creo que con ninguno. Yo quizá le pondría terapia de privación androgénica sola, bueno, lo que habré puesto en los últimos años, pacientes que tengan pues alguna contraindicación muy importante a recibir un antiandrógeno o a recibir abiraterona, que realmente los hay pocos, o pacientes que no acepten el tratamiento combinado, que también hay pocos, ¿no? Pero realmente es difícil pensar que no, y más todavía con los datos que hemos presentado del STAMPEDE, ¿no? Que sería como una población, esta misma población de enfermedad más precoz, ¿no? Que también sabemos que de manera más precoz pues se benefician de la combinación, ¿no? Y que la combinación es superior que la terapia de deprivación androgénica sola. Uh-huh. Sí, yo es que lo que preguntas, María José, siempre me queda la duda del paciente oligometastásico, ¿no? Quizá ese paciente que tiene una lesión única, que puedes hacer SBRT,
no tengo muy claro, ¿no? Si Pero ese paciente, yo pensaría que a lo mejor incluso pues, puedo conseguir una supervivencia larguísima con todo, ¿no? Con la combinación más la SBRT. Y a lo mejor plantear, a lo mejor quizá no un tratamiento de por vida, sino más corto. Yo creo que sería interesante valorarlo en este contexto, ¿no? Porque al final el oligometastásico definido por las pruebas de imagen, que es también, ¿no? ¿No? ¿Qué enfermedad es, no? También yo creo que además del número de metástasis tenemos otras cosas, ¿no? De la biología que pueden alterarlo, ¿no? Me cuesta mucho a mí definir, creer en el oligometastásico. Yo creo que sí que el grupo francés, el GETUC, sí que tiene en marcha otro PIS, que sí. ya me lío con los números, que creo que es el 6. Y ahí sí que pretende valorar el papel que puede tener la monoterapia en paciente frágil, anciano frágil, definido por unos criterios que no me acuerdo muy bien, pero bueno, por sobre todo lo que tú has dicho, ¿no? Contraindicaciones cardiológicas, para el uso de hormonas de nueva generación, y ahí compara privación con Daro frente a solo privación androgénica en pacientes con una serie de características que supongo que, hombre, no será fácil encontrarlo, pero en los que es verdad que no está muy claro que en esos pacientes, porque también estos tratamientos hormonales tienen sus consecuencias, ¿no? Y en pacientes que son muy mayores y que hay que monitorizarlos más cuando están con estos tratamientos, llevarlos al hospital muchísimo y tal. No sé si es más fastidio que realmente beneficio en algunos casos, ¿no? Hombre, por ejemplo, pacientes con deterioro cognitivo severo, yo creo que estos pacientes, ¿no? Podríamos plantear a lo mejor no hacerlo. Bueno, pacientes... Yo he tenido pues, con pluripatológicos en que su pronóstico vital por la pluripatología, ¿no? Pues es corto y dices, bueno, ¿qué sentido tiene añadirle algo que le va a dar más morbilidad, ¿no? Sí que hay estos pacientes, ¿no? Con más fragilidad. Bueno, también quisiera, ¿no? También se presentaron en ESMO los datos finales de supervivencia global del estudio ARCHES. El estudio ARCHES también es un estudio fase 3, en este grupo de pacientes, cáncer de próstata metastásico hormonosensible, que lo que investigó fue la adición de enzalutamida a la terapia de deprivación androgénica. Ya conocíamos los resultados previos en relación al tiempo del desarrollo libre de progresión, y en este momento se han presentado los estudios de supervivencia global. Y la diferencia con el PIS-1 es que incluía pacientes tanto con diagnóstico de enfermedad metastásica de novo como con recidivas. Por tanto, es una población diferente, ¿no? Como conocíamos ya los datos de supervivencia libre de progresión radiológica, este estudio se abrió el ciego y se permitió el crossover, y en el momento del análisis de este análisis de supervivencia, un 31% de los pacientes que se habían tratado con placebo inicialmente pasaron a recibir enzalutamida también, de forma abierta. Por tanto, hay un 31% de crossover. Y a pesar de la existencia de este crossover, pues se confirma de nuevo que enzalutamida es superior a terapia de deprivación androgénica con un hazard ratio de 0,60 y un beneficio relevante en la supervivencia global. Entonces, también un punto que quisiera remarcar de este estudio, lo que hablábamos, ¿no? De qué momento, ¿no? De tratar a los pacientes de forma precoz, ¿no? Que la duración media de tratamiento de los pacientes que recibieron ENZA más ADT en primera línea fue de 40 meses. Cuando la recibieron a la progresión fue de 13 meses, que sería la mediana que esperarías en una resistencia a la castración. Pero en aquel grupo de pacientes en las que se abrió el ciego y lo recibieron pues, más tarde, pero también en la fase de resistencia a la castración, pues ya el tratamiento la duración del tratamiento fue también más corta, alrededor de 24 meses. Por tanto, que cuanto más precoz damos el tratamiento, pues probablemente más largo es el beneficio, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que este estudio nos confirma que enzalutamida es otro de los agentes que podemos tener disponibles con un tratamiento de primera línea en cáncer de próstata metastásico hormonosensible. Con respecto a la población, que, bueno, aunque muy bien has dicho previamente que no se pueden comparar entre sí los estudios, ¿no? Pero sí que es cierto que el ARCHES
tiene una población de bajo volumen un poquito superior a otro de los trabajos de enfermedad hormonosensible, ¿no? Y aunque es verdad que aquí estaban preespecificados el hacer bajo y alto volumen, no tienen la suficiente potencia estadística para demostrar beneficio en un grupo concreto, pero ¿te parece que es una ventaja para enzalutamida el tener una población, el confirmar que tiene también beneficio en bajo volumen, aunque no tenga la potencia estadística suficiente, pero sí un grupo muy numeroso de pacientes? Evidentemente que sí, ¿no? Y apoya un poquito también en lo que decíamos antes, ¿no? Que puede ser que sí, que en un grupo de pacientes de bajo volumen, pues esta pueda ser una estrategia adecuada, ¿no? De tratamiento. Sí, sí, sin ninguna duda. De hecho, la indicación de la agencia es abierta, ¿no? No incluye Sí. bajo ni alto volumen. Sí, 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 sí. En realidad el abanico no sé si se amplía o se cierra, ¿no? Porque es muy complejo ahora mismo decidir, ¿no? A quién sí, a quién no, a quién doy uno, a quién doy otro, a quién doy dos, ¿no? Creo que el escenario en hormonosensibles se está complejizando bastante y no tengo muy claro cómo va a quedar el resistente a castración. Bueno, el resistente a la castración, yo creo que el avance tendrá que ir a través de nuevas estrategias terapéuticas, ¿no? Si quieres podemos enlazar, ¿no? Sí, 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 claro. En este sentido, pues tenemos, ¿no? Ya hemos incorporado datos, ¿no? de que es importante caracterizar a los pacientes, ¿no? Pues sabemos el beneficio de olaparib y de otros inhibidores de PARP en pacientes con mutaciones de BRCA, ¿no? Y también ahora sabemos que sí podemos identificar a pacientes que se pueden beneficiar de terapia dirigida frente a PSMA, ¿no? Mediante lutecio PSMA. En este sentido, en ESMO se presentaron los datos de calidad de vida del ensayo Vision. Este ensayo es un ensayo en el cual ya conocíamos, ya están publicados los datos de actividad y de supervivencia, en los cuales se comparaba pacientes con cáncer de próstata metastásico a la resistencia a la castración que habían recibido como mínimo una terapia con un nuevo fármaco de nueva generación y 1 o 2 taxanos y que tenían un PET-PSMA positivo, se le autorizaron a recibir el tratamiento estándar que considerara su médico frente a tratamiento estándar asociado al lutecio PSMA. Y mostró pues, un beneficio en la supervivencia libre de progresión radiológica, en la supervivencia global. No obstante, el tratamiento con lutecio pues, tenía más efectos secundarios, grado 3, que el tratamiento estándar o de soporte. Por tanto, en este grupo de pacientes con esta enfermedad tan avanzada era muy importante valorar pues, si realmente había un impacto positivo en calidad de vida, ¿no? Ya conocíamos que parecía que la calidad de vida no se deterioraba y lo que se ha presentado en ESMO es pues, que el tratamiento con lutecio PSMA, a pesar de tener más efectos secundarios, pues presenta pues algunos efectos beneficiosos en relación a parámetros de calidad de vida, como sería el estatus funcional reportado por el paciente o el tiempo al empeoramiento del dolor. Por tanto, pues bueno, es un dato más que apoya el hecho de poder utilizar este agente en el contexto del cáncer de próstata resistente a la castración metastásico. También quisiera comentar brevemente pues, que se sigue trabajando en de qué manera podemos mejorar la eficacia de la inmunoterapia con los checkpoint inhibitors en cáncer de próstata metastásico, que sabemos que hasta el momento, ¿no? en monoterapia o en poblaciones no seleccionadas pues, ha demostrado una actividad muy baja. Y pues se presentaron datos interesantes y prometedores, por ejemplo, del Checkmate 9KD, en el cual se estudia la combinación de nivolumab y rucaparib y se observa pues, una alta actividad de la combinación en pacientes con mutaciones en genes reparadores del ADN, especialmente con mutaciones de BRCA, que esto es claramente superior que en pacientes no mutados. Por tanto, sería probablemente una nueva vía de progreso, ¿no? En esta línea. O bien también se han presentado datos de tolerancia y de actividad preliminar de la combinación de pembrolizumab con lutecio PSMA, que también pues, tiene un porcentaje de respuestas pues, como de un 73%, interesante también.
O las combinaciones también en el estudio de Exelixis de cabozantinib con atezolizumab, que muestra también pues, que esta combinación en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración con enfermedad visceral o gangliona extrapélvica, pues muestra también una actividad que podría ser prometedora. También se han presentado datos de actividad y de toxicidad de actividad de un nuevo agente, que es avizabulina, que es una molécula pequeña que actúa que se administra de forma oral y que su mecanismo de acción actúa mediante la inhibición de los microtúbulos, que tendría, pues bueno, también el efecto, ¿no?, de inhibir el paso del complejo del receptor androgénico andrógenos al núcleo, que esto también está regulado por los microtúbulos, por tanto que se podría tener, ¿no?, sería como una doble acción antitumoral y que, bueno, podría ser otro agente que veamos desarrollar en los próximos años. Acerca, Begoña, del desarrollo clínico que hay ahora en cáncer de próstata resistente a castración, ¿qué te parece a ti los fase 3 que siguen poniendo como brazo control frente al experimental, a lo mejor en combinación con inmuno, TKI, siguen poniendo de brazo comparador la hormonoterapia después de haber recibido ya un agente hormonal de nueva generación? ¿Te parece correcto, éticamente correcto? No me parece éticamente correcto. Pienso que después de haber recibido una terapia hormonal de nueva generación, una única, el brazo control debería incluir el docetaxel. Y después de haber recibido pues docetaxel o una terapia de nueva generación, el brazo control debería incluir pues cabazitaxel, O incluso deberíamos quizá enfocar los estudios en función del perfil molecular, ¿no? Si para pacientes mutados de BRCA, el brazo control debería incluir pues olaparib. O en pacientes a lo mejor que expresan lutecio, pues quizá el brazo control, según el contexto, pudiera ser lutecio PSMA, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día no es ético. Y desafortunadamente estos estudios se están haciendo con la idea de que salgan positivos y que se va a permitir aprobar fármacos con brazos comparadores que no son válidos. Y se están haciendo también incluso en el contexto de hormonosensibilidad o de primera línea de CPRC, bueno, y de segunda línea también, ¿no? Entonces que hay siempre brazos comparadores que no son adecuados. Pero se está permitiendo, las agencias reguladoras lo están permitiendo. De hecho, hay estudios como, por ejemplo, el Keynote 641, que este estudio permitía iniciar terapia un nuevo inhibidor del eje, como era enzalutamida, de inicio, más menos pembro, y esa cohorte se cerró para permitir solamente a aquellos pacientes que venían de progresión tras abiraterona. Es decir, que las propias agencias han permitido adendar los estudios para permitir la secuencia, que salvo en un porcentaje muy pequeño de pacientes no funciona, ¿no? Llamativo. Sí, yo creo que, bueno, existe mucho la cultura en cáncer de próstata. Es una cultura general de que tenemos que evitar la quimioterapia. Entonces, cuando sabemos que, mira, tenemos los datos del PIS-1, ¿no? Y los del Chartet, ¿no? Y del Stampede, ¿no? Que la quimioterapia ¿no?, administrada de forma precoz, pues mejora la supervivencia global en diferentes escenarios, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos de evitar la quimioterapia? Tiene que ser un objetivo evitar la quimioterapia. Podría, quizá, ¿no?, el progreso podría ir a nivel, pues, en qué paciente realmente podemos evitar la quimioterapia, ¿no? Y en qué pacientes tenemos que obligatoriamente dar quimioterapia también de entrada, ¿no? Y quizá por el perfil molecular, ¿no? Quizá el enfoque, pues, diferente al que se está haciendo, ¿no? Tú tienes una gran experiencia en estudios moleculares, estás haciendo un trabajo sobre todo yo creo que estabas trabajando más en enfermedad hormonosensible ahora, ¿no? Y tratamiento con quimioterapia. Y yo creo que quizás la vía de investigación debería ir por ahí, ¿no? De plataformas moleculares que nos ayuden a definir un poco mejor qué pacientes pues está indicado el tratamiento con quimioterapia, porque no solo es que van a responder, sino que les va a ir mejor que otro tipo de tratamientos, ¿no? Sí, no, sin ninguna duda, ¿no?
tema que estos estudios, ¿no?, son difíciles, ¿no? Por ejemplo, ahora sí que tenemos datos retrospectivos del Charted, o tenemos el trabajo que hemos hecho nosotros, que también es un estudio retrospectivo, ¿no?, que lo empezamos mirando inicialmente en pacientes tratados con docetaxel, pero ahora tenemos también pacientes tratados con tratamiento hormonal o con tratamiento hormonal con abiraterona. Pero al final los estudios retrospectivos son generadores de hipótesis, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es un estudio prospectivo basado en datos moleculares, ¿no? Y esto, pues, requiere, pues, que hacerlo, yo creo, dentro de grupos cooperativos independientes, ¿no? Que porque probablemente esto igual a la industria, pues no sé si le va a interesar, ¿no? Bueno, pues como siempre ha sido un placer tenerte con nosotras esta tarde, Begoña, y bueno, pues gracias por tu revisión y por tus comentarios tan acertados. Sin más, pues nos despedimos hasta el siguiente podcast para finalizar la serie de ESMO de este año. Un saludo. Perfecto, pues muchísimas gracias, y nos vemos pronto.